Muy buenos días al siguiente debate virtual organizado por Restauración News de digitalización y experiencia de cliente y cómo la tecnología ha impactado en este negocio de la restauración tan antiguo, pero que se tiene que adaptar a los tiempos actuales, ¿no? Soy Javier García Baos, Senior Manager de Advisory de Retail y Consumo de PricewaterhouseCoopers España, y tenemos unos ponentes y unos invitados maravillosos hoy con nosotros para enriquecer este debate de digitalización. Rafa Liñán, CEO de Andy, Marinela Anglano, Head of Digital and Customer Experience en Tastia Group, José Manuel da Silva, CEO de Lara Grill, Alfonso Antón, Director de Marketing en Castle Branch Group, Taco Bell, Carlos Álvaro Moreno, Director Comercial y de Tiendas en Pastelerías Mallorca. Y la idea sobre todo hoy es intentar sacar algunos detalles de este tema que estamos escuchando tanto, que incluso vemos como es una de las tendencias de inversión por descontado y donde se están ubicando muchos de los recursos existentes en todas las empresas e incluso en todos los inversores, ¿no? Es decir, tenemos ahí, por ejemplo, también medidas públicas, ¿no? Como el kit digital, en el cual se están enfocando todos los recursos hacia este mundo de la digitalización y cómo afecta, y sobre todo el punto de cómo afecta y cómo puede hacer mejor nuestro negocio de restauración, ¿no? Yo creo que lo primero y los importantes aquí son nuestros invitados y ponentes, así que yo creo que vamos a presentarles y que se presenten ellos y que nos cuenten también de primera mano quiénes son, a qué se dedican y qué medidas, yo diría, que ya nos den una pista o un mensaje de qué medidas estrella de digitalización han aplicado en los últimos años, ¿no? En los últimos meses. Si te parece, Rafa, empezamos contigo. Bueno, oye, encantado de estar aquí, un placer estar con todos vosotros y también gracias al equipo de Restauración News por organizar este tipo de eventos, que es un placer, ¿no? Unirse aquí con amigos del sector y conversar. Nada, me presento brevemente para dar pie al debate. Yo soy Rafa, CEO de Andy. Andy es el asistente digital de las operaciones para la restauración organizada. Nosotros con Andy lo que hacemos es eliminar el papeleo del restaurante, todo lo que son checklists operativos, APPCC, que actualmente pues, se realiza en papel en muchas ocasiones, pues digitalizarlo. Y también Andy contribuye a automatizar el etiquetado de caducidades en cocina, es decir, nosotros nos centramos en todo lo que es las operaciones dentro de cocina. Y bueno, trabajando tanto con restauración organizada, grandes grupos y referentes en España, como grupos medianos y restauración independiente. Y bueno, la digitalización yo la tengo en las venas y creo que aquí también tenemos grupos que será muy interesante saber pues cómo lo aplican en su día a día, además de en el back, como es el caso Andy, en otros aspectos. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Rafa. Seguimos con Marinela. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Marinela Anglano y actualmente lidero la estrategia digital del grupo Tastia. El Tastia Group es un grupo multimarca dentro del sector de la alimentación y también de la restauración, con presencia en toda la geografía nacional española y de capital 100% español. Contamos con 5 marcas,
Unas son enseñas de prestigio y reconocimiento en el sector de la restauración, como puede ser Muerde la Pasta, que es la mayor cadena de restaurantes, todo incluido. Tenemos más de 40 restaurantes en el territorio nacional, en los mejores centros comerciales de España. Otra marca de prestigio es la marca de Fitzgerald, que es una cadena de hamburgueserías gourmet. Tastia tiene el 50% desde febrero de 2020 de esta cadena de restaurantes. Ya tenemos 16 restaurantes a nivel nacional y también tenemos un plan de expansión de llegar a los 100 restaurantes en 100 años. Y luego también tenemos la división de alimentación, que es Benfood, que, digamos, opera tanto para nuestra cadena de restaurantes, pero también como con otros operadores. Y finalmente también tenemos Benworks, que es la división especializada en la construcción de los locales, que también opera para terceros, no solo para nosotros. Y a nivel de retos, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos en Tastia y hemos tenido y seguimos teniendo y más en este contexto es mejorar la experiencia de nuestros clientes a través de la tecnología y la digitalización. Y un reto así a destacar sería, en el caso sobre todo de las marcas de restauración, de Muerde y de Fitzgerald, un programa de fidelización digitalizado y atractivo para nuestros clientes. Yo creo que nos hemos centrado en esto ya de antes de la pandemia, porque el proyecto de digitalización y también de fidelización viene de antes de la pandemia. Obviamente lo que ha sido el COVID ha acelerado, creo que un poco para todos, todo este proceso de digitalización y de intentar fidelizar y retener al cliente a través de la tecnología y aprovechar también el dato, que es lo que la tecnología nos aporta, y conocer a nuestros consumidores. Muchas gracias, Marinela. José Manuel. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias también a Restauración News por organizar esto, por invitarnos. Yo soy José Manuel, soy el CEO y soy cofundador de Lara Grill. Somos una marca muy joven, pero muy ambiciosa. Empezamos hace 4 años en el mercado. Actualmente tenemos 4 locales y una cocina ciega entre Madrid y Barcelona. Estamos abriendo nuestro 5º local en Barcelona. Ahora mismo estamos en obras, abrimos en cuestión de un mes. Y nuestro concepto es street food netamente, pero bien preparado, con productos de calidad y dando un buen servicio, ¿vale? O lo que nosotros llamamos slow street food. Nosotros nacimos en la era digital, somos 100% digitales, así que para nosotros es clave estar o utilizar cualquier medio digital que nos pueda ayudar a hacer las cosas mejor, a conocer mejor a nuestros clientes, a poder segmentar mejor, a poder hacer mejores estrategias. Así que, bueno, constantemente estamos evaluando estos software o estos medios digitales que van saliendo. Lo último que hemos hecho, que de hecho arranca hoy, 1 de abril, es un sistema de pago o de adelanto de nómina a nuestros empleados, que, bueno, antiguamente un empleado te pedía un adelanto, tenías que ir a la caja y sacarle el adelanto, te tenía que firmar algo, ¿no? Tenías que mandarlo a la notaría. Pues hoy en día hay una aplicación, se llama Payflow, estamos empezando a trabajar con ellos y básicamente lo que hace es que el empleado, en el momento que él quiera, pide su adelanto a través de la aplicación y se le hace como un visum a su cuenta, instantáneamente tiene su dinero. Entonces, esto es simplemente una muestra de el último medio digital que hemos estado haciendo para encaminar esta reunión en el sentido de que cada vez van a ir saliendo más software o medios digitales que nos van a ayudar a nosotros simplemente a hacer las cosas mejor, más fácil y más rápido. Gracias, José Manuel. Alfonso, cuéntanos un poquito más. Hola, pues nada, bueno, como has comentado, mi nombre es Alfonso Antón, yo soy el director de marketing de Casual Brands, que conocéis sobre todo por Taco Bell. Somos responsables de marketing de Taco Bell tanto para España como para Portugal, ¿vale? Pues bueno, hemos conseguido ya sobrepasar los 100 restaurantes en España. Concretamente abrimos la semana pasada ya el último en Extremadura, 103. Y 11 restaurantes en Portugal. Y bueno, y seguimos abriendo, que tenemos para este año apertura de 40 restaurantes más.
Para nosotros el ámbito o lo que viene a ser la digitalización es, esencial y lo teníamos claro desde un principio. Lo digo más que nada porque nuestro público objetivo es la generación Z, que son digitales nativos. Entonces, desde un principio siempre este público quiere acceder a nuestro producto utilizando todos los medios digitales que tienen a su alcance y a los cuales están acostumbrados. O sea, eso lo teníamos completamente claro, ¿no? Y luego, aparte, que es una generación la cual quiere interactuar con nosotros y en el ámbito de redes sociales también es súper importante, ¿no? Porque quieren participar de su opinión y cuando preguntan quieren además una respuesta inmediata, ¿no? De ahí que tengamos tan claro. Y luego también, por otra parte, y lo que habéis hablado, teníamos muy clara también la digitalización en el back office, ¿no? Porque, más que nada, porque la gestión de tantos restaurantes a nivel de pues, procedimientos tradicionales o la antigua usanza, pues ya no entra, ¿no? Y también lo habéis comentado, para nosotros era importante que toda esta digitalización comenzó antes de la pandemia, o sea, lo teníamos muy claro y, lógicamente, la pandemia lo que nos hizo pues, es acelerar todo este proceso. Muchas gracias. No, muy interesante. Han ido saliendo conceptos de experiencia de usuario, del back office también, o sea, extenderlo a otros procesos. Ya iremos hablando e intentaremos ir dando pildoritas sobre ello. Carlos, por favor, cuéntanos. Buenos días a todos. Bueno, pues nosotros somos Pastelería Mallorca, que somos una empresa que lleva más de 90 años en el mercado y claramente no somos una empresa digital, ni que haya nacido en una era digital. Por lo tanto, estamos haciendo grandes esfuerzos por digitalizarnos. Es cierto que nuestra tienda más importante es ya pasteleriamallorca.com, nuestra tienda online, que, como decía Alfonso, la abrimos bastante tiempo antes de la pandemia y eso ha sido lo que realmente ha significado un revulsivo en nuestra empresa. Y realmente creo que la base de nuestros negocios es la pastelería de pastelería sana, que gracias a digitalizarnos a tiempo estamos consiguiendo una posición que por entrar en esto en 2013, ahora estaríamos hablando de una situación muy... Así que bueno, creo que estamos en un momento importante de seguirnos adaptando en estos tiempos de cambio. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que hemos hablado, ya han salido temas. Yo creo que vamos a empezar con ese tema que nos tira Marinela de la experiencia del usuario, ¿no? Al final yo creo que lo primero que buscamos o podemos buscar, siempre pensamos hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces, en el restaurante podemos ir a la experiencia de usuario y cómo la digitalización impacta en esa experiencia de usuario, ¿no? Al final, hace relativamente poco aquí en España, un restaurante en Ibiza de un cocinero con estrella Michelin abrieron pues, un restaurante en el cual había una experiencia tecnológica más allá de la comida. Es cierto que eso lo encontrábamos en Japón hace 4 o 5 años, o sea, no, anteriores a ello, o sea, que viene mucho arrastra todo este boom de la digitalización para enriquecer la experiencia de usuario, se arrastra desde hace muchos años y ahora sin duda la pandemia lo ha acelerado, ¿no? Yo creo que aquí si todos los ¿qué estáis haciendo en cada una de vuestras marcas con el tema para mejorar, vamos, de digitalizaros para mejorar la experiencia de usuario, sería muy interesante. Si quieres empezamos contigo, Marinela, y me dejo a Rafa para el final como solución tecnológica y nativo tecnológico. Vale, yo creo que al final hay que hacer una premisa. Hemos vivido un cambio de paradigma en el sector, es decir, antes el cliente lo que valoraba era, pues iba al restaurante y después, digamos, de tener su experiencia, pues tenía como ¿no? una valoración sobre la experiencia que había tenido en el restaurante, tanto desde un punto de vista de producto como desde un punto de vista de servicio y demás. Ahora, al final, la experiencia del cliente, la relación del cliente con el restaurante empieza ya antes. Entonces, el recorrido del cliente de restauración empieza desde la búsqueda online de la página web, sencillo, la búsqueda de las reseñas. Luego tienes una fase durante dentro del restaurante y luego tienes también la fase de después. Entonces, como marca, en el caso, por ejemplo, de nuestras marcas de Tastia, lo que nos aseguramos es que
llegar a tener una interacción con el cliente en todos estos momentos del Customer Journey. Entonces, asegurar que la experiencia del cliente con la marca sea completa ya desde antes, durante y después. Obviamente, en el caso de lo que es página web, reseñas de Google, todo esto creo que es algo como muy básico que ya hoy en día hasta un restaurante independiente hace. Entonces no voy a hacer mucho hincapié en ello, pero sí que creo que el momento de experiencia de tener, por ejemplo, en nuestro caso de Muerde la Pasta, que se lanzó antes, o sea, bueno, estaba previsto lanzarse antes de la pandemia, justo en marzo de 2020 se iba a lanzar el programa de fidelización Gente con Pasta, lo tuvimos que atrasar, pues dar la posibilidad a un cliente de Muerde la Pasta que pueda, por ejemplo, consultar online las recetas que están disponibles en el momento en un restaurante, que no tiene que por ser igual según restaurante. También la posibilidad de comprar de forma anticipada los tickets buffet y entonces evitar de hacer la cola porque hay un fast track para los clientes de la app y fidelizados de Gente con Pasta. La posibilidad también de acumular puntos por cada compra, puntos que son luego descuentos. Y sobre todo tener una relación con el cliente basadas obviamente en comunicación, que pueden ser email, como pueden ser push notification, pero de valor y segmentada, porque al final si este cliente nos ha dado su dado su dato, nosotros tenemos que ser como muy cautelosos, no solo desde un punto de vista de privacidad, que obviamente es importante, pero bueno, eso es la ley también que te lo impone, ¿no? Pero también desde un punto de vista de qué mensaje doy a cada cliente, porque al final cada cliente es único. En nuestro caso, además, tenemos dos marcas, también las otras marcas es de Fitzgerald. El target, por ejemplo, que es más millennial, generación Z que tenemos en Fitzgerald, no es el mismo target que tenemos en Muerde. Entonces, garantizar que el mensaje que le llega a este cliente sea el mensaje adecuado y también automatizar estos mensajes, yo creo que es el gran reto que tenemos, porque al final igual tener el dato es algo que hoy en día más o menos todos podemos llegar a tener y repito, hasta restaurantes independientes que son más digitalizados pueden tener acceso al dato de su cliente. Ahora, ¿qué hacemos con este dato? Esto para mí es el gran reto y qué provecho sacamos al dato es el gran reto al que nos estamos enfrentando todos y en nuestro caso conocer al cliente en todas las fases y poder tener una relación de valor con este cliente y fidelizarlo, retenerlo, es nuestro principal objetivo en Tastia y en las marcas del grupo. Muchas gracias, Marinela. José Manuel, ¿y vosotros qué acciones estáis haciendo? Vosotros que tú decías antes que habías nacido digital y no conocías otra cosa, ¿no? Pues alguien que con esa visión y ha nacido en digital, ¿cómo está haciendo para llevar esas medidas y cómo se traducen en medidas concretas para mejorar la experiencia del usuario? Vale, pues yo creo que tal cual como lo está diciendo Marinela, la digitalización es un factor determinante desde hace muchos años en la hostelería, desde partiendo de la base de la reputación online, que ya tiene un montón de años, todo esto ha ido evolucionando. Nosotros actualmente acabamos de sacar un plan de fidelidad, tiene menos de un mes y es un ejemplo clarísimo que llamamos el Laraverso. Entonces, al final lo que hemos hecho es que nos hemos inventado un metaverso donde nuestros clientes ganan Lara Coins, acumulando Lara Coins, y luego estos los pueden usar para pagar en nuestros locales. Todo es virtual, el cliente se descarga su propio wallet, en su wallet va acumulando los Lara Coins y una vez que los quiere canjear, pues simplemente se leen con un lector de QR. Entonces, yo al final, la digitalización no es como los medios digitales al final nos diferencian, sino un poco cómo nosotros utilizamos estos medios digitales para diferenciarnos de la competencia, qué creatividad tienen las empresas para hacer cosas diferentes. O sea, respondiendo a tu pregunta,
Nosotros sí, nacimos en una era digital y al final todos los procesos relacionados con los clientes, con la interacción entre la empresa y los clientes, los tratamos de llevar al medio digital de maneras creativas y únicas, por decirlo de alguna manera. No, absolutamente. Yo creo que el Laraverso es desde luego una acción única, ¿no? O sea, al final o sea, os define por sí mismos, ¿no? Yo creo que es definitoria. Alfonso, ¿vosotros qué medidas de acción de digitalización, de experiencia al usuario estáis llevando a cabo? Bueno, yo, como son múltiples, os voy a destacar y ya para ser diferentes a mis compañeros, voy a dar lo más destacable y también voy a dar ejemplo de back office, ¿vale? Lo digo porque, para dar un poco más de contenido diverso. Nosotros la digitalización, como he dicho antes, la teníamos muy clara desde un principio y, bueno, como destacable, por ejemplo, en el back office, nosotros fuimos los primeros en pandemia, ¿vale? De llevar a cabo, por ejemplo, en caso del canal de delivery, una integración total, ¿vale? Contra nuestro sistema, el sistema de los agregadores y nuestro sistema. Lo digo porque fuimos los primeros cuando un usuario utilizaba su aplicación a través de un agregador para pedir, pues bueno, integramos todos sus sistemas con nuestros sistemas de tal manera que no había intermediarios. Es decir, un usuario pedía o pide a través de una aplicación y directamente aparece todo sin intermediarios y sin que ningún empleado de Taco Bell gestione nada en las pantallas de la cocina, ¿vale? De tal manera que no haya ni confusiones y, sobre todo, ahí agilizando el proceso, ¿no? Y luego, por otra parte, también esa integración lo que provocó fue que los restaurantes tuviesen autonomía para gestionar sus propios roturas de stock, ¿no? Es decir, si tenía una rotura de stock, no habría que pasar por central ni pasar por agregador para que el restaurante X dé de baja un producto en tiempo real, ¿no? Lo digo porque esto, en cuanto a experiencia de consumo, por una parte aporta rapidez, pero por otra parte también es malos entendidos y mala experiencia del consumidor, porque resulta que ha pedido taco, crunchy taco, y al restaurante X se le ha acabado justamente uno de los ingredientes, pero tiene autonomía para, sin pasar por los agregadores, de darlo de baja inmediatamente. Y si a las 2 horas le llega el producto, de darlo de alta de manera automática y sin pasar por nadie, ¿no? O sea, eso en cuanto a experiencia de compra, ¿vale? Y luego, pues, en cuanto al front office, pues, bueno, pues nosotros sí lanzamos la aplicación un poco más tarde que puede ser que la competencia, la lanzamos en el 2020, pero sobre todo porque queríamos integrar todo. Es decir, nuestros usuarios de generación Z, digitales nativos, lo tienen todo en su móvil. Es decir, con el móvil pueden pedir delivery, con el móvil pueden pedir y hacer un click and collect, es decir, pedir y recoger en restaurante. Con su móvil pueden llegar al restaurante y, si ven una cola, decir, pues yo no me la espero, entonces me salto la cola como pidiendo a través de mi aplicación, ¿vale? Y no solamente estas funciones de la aplicación, sino que vamos a las funciones que también han comentado Marinela y José, ¿no? En el cual, pues bueno, tenemos un sistema de fidelización también que no solamente te da promociones, sino que te da descuentos y te da vouchers de dinero para gastar en Taco Bell, ¿vale? Aparte de las informaciones, nuevas aperturas, ubicaciones de restaurantes y demás. Luego, por otro lado, también, como destacar a nivel digital, justamente ahora lanzamos la prueba de la experiencia digital de la compra a través del drive-thru, ¿vale? En el cual ya instalamos los primeros ODMBs, que llamamos, que es el Outdoors Digital Menu Board, ¿vale? Para que la experiencia sea mucho mejor para el consumidor y se haga mucho más rápido, y sobre todo de gestión de marketing también desde central. No tenemos que enviar cartelería, no tenemos que enviar absolutamente nada, sino que todo lo traqueamos y podemos cambiar promociones en tiempo real también, ¿vale? De si surge algo o del fútbol o tal, pues en tiempo real podemos cambiar incluso los precios, ¿no? Y los kioscos, bueno, pues en los kioscos también nosotros hemos desarrollado para la experiencia de consumo, pues el software en el cual integra con otra serie de aplicaciones digitales. Lo digo que yo creo que el paso que hemos dado en los kioscos, que ya es algo
pues bastante manido, ¿no? Porque pues otras marcas que no quiero mencionar, pero que lo tienen desde hace mucho tiempo, pero nosotros hemos ido más allá, de tal manera que nuestro software te permite que cuando tú llegas al restaurante, simplemente con pasar el móvil te identifica, ¿no? Te identifica y es identificar al usuario, Alfonso Antón, y que por lo tanto, si yo pido a través de mi kiosco, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Es decir, ya me ha identificado, voy a hacer una compra y resulta que ya me carga mis puntos, mi dinero, me identifica, me redime mis promociones sin tener por qué hacer nada más, ¿no? Y luego, aparte de eso, también los kioscos nos permiten a nosotros que se puedan aplicar ya fuera de la aplicación todo tipo de promociones, ¿vale? Sin tener que pasar por caja, porque en algunos operadores, al final, las limitaciones de un descuento y demás, a nivel de software en kioscos, pues lo tienen bastante limitado, ¿no? En nosotros es todo, se puede a través, y es lo que llamamos all access o omnicanalidad, ¿vale? Y yo creo que estos son los puntos más destacados. Entre otros, pues bueno, en kioscos también hemos hecho en muchos restaurantes el pedido sin tocar pantalla, ¿vale? Lo digo simplemente que es con un movimiento gestual y realmente haces tu pedido, ¿no? Y bueno, yo creo que esto así, a grosso modo y resumen, es lo que más hemos implementado a nivel digital. No, un resumen fantástico, Alfonso, y habéis además tocado muchos temas. Yo, aunque luego querré incidir ahí un poquito más sobre el back office y no solo lo que se ve, por así decirlo, muy interesante esa reflexión de, claro, es que yo si alguien me hace un pedido y no tiene y se lo comunico después, estoy perjudicando la experiencia de usuario y es una cuestión de proceso interno. O sea, si no tengo bien atado un proceso interno de back office, que estén los estocajes, lo que decías del taco, que esté bien coordinado con el agregador del takeaway, entonces, del delivery, quiere decir, si no tengo bien coordinado y me hacen un pedido y no se me da de baja y al cliente luego no le llega, ahí estoy por un proceso interno, estoy afectando a la experiencia de usuario y también se mejorar la experiencia de usuario a través de un proceso interno, ¿no? Luego, de todas formas, de eso te quiero preguntarlo un poquito más, así que, pero vamos con Carlos, a ver, desde Pastelerías Mallorca, una marca, yo creo, como quien dice, de toda la vida, cómo ha mejorado la experiencia digital del cliente. Lo que intentamos en Mallorca es utilizar nuestras tiendas, además de las redes sociales, para captar nuevos clientes de nuestra parte digital, ¿no? de nuestra tienda online. Que lo que se trata es tener un concepto de tiendas muy cuidado, tener un concepto de tiendas en los que el cliente realmente se sienta a gusto y, por otro lado, hemos hecho un esfuerzo en los últimos años extraordinario en mejorar nuestro packaging, en mejorar la presentación del producto cuando se lo enviamos al cliente a casa y, en definitiva, en que esa experiencia sea perfecta. O sea, nosotros jamás mandamos un producto en una bolsa craft con grapas ni mandamos un producto que no esté muy cuidado. Decimos una frase en Mallorca que es que cuando el cliente está en Mallorca debe sentirse como en casa y cuando está en casa debe disfrutar como en Mallorca. Eso es un mantra en nuestra empresa y es algo que realmente creo que es una visión bastante novedosa y muy adaptada a los nuevos tiempos, al delivery, al e-commerce y a la forma de consumir actualmente de los clientes, que un 50% de las veces consumen mi producto en su casa y otros 50% de las veces consumen mi producto en una tienda en Mallorca. Intentamos adaptarnos con ese tipo de pasos adelante. Muchas gracias, Carlos. Y vamos con Rafa, ¿no? Que al final Andy no deja de ser como el asistente de operaciones de los restaurantes. Yo creo que es una de las soluciones tecnológicas, más que no solo digitales, tecnológicas en general para el restaurante. Tenéis muchos productos dentro, por así decirlo, o ofrecéis una amplia gama, ¿no? Desde lo que contabas antes, desde el etiquetado y tal. En cuanto a experiencia del cliente, o sea, aparte de que destaques, yo creo que nos hagas un barrido de las posibilidades que hay, pero experiencia de cliente, ¿qué destacarías? Bueno, yo creo que como comentaban los compañeros, al final el back office y la experiencia del cliente está muy ligada, ¿no? Es decir, lo que sí que tenemos visto es que un restaurante que opera bien, eso se traduce en una mayor satisfacción del cliente y con lo cual es un cliente que repite, ¿no? Entonces, las operaciones están muy ligadas. Y nosotros, Andy, es una de esas herramientas. Es decir, es que
yo aprovecho para felicitar aquí a los compañeros por el nivel de madurez de digitalización que tenemos, ¿no? Es decir, si la audiencia no un poco recapitula todo lo que hemos hablado, hay un montón de herramientas. Se ha hablado de personalización de la experiencia. Me ha encantado lo que comentaba Marinela del journey del cliente, ¿no? Es decir, cómo ofrecemos, cómo diseñamos una estrategia de digitalización para que el cliente disfrute, ¿no?, en cada punto de una experiencia particular. Yo sobre un poco Andy y el back office, lo que creo que, no sé si lo comparten los compañeros, es que igual que el cliente ha evolucionado y tenemos un cliente 2.0 o 3.0 que ya necesita ser digital, en los restaurantes, los empleados, pues también existe la generación Z, ¿no? Como comentaba Alfonso, es decir, ¿quién está trabajando en los restaurantes? Pues muchísima gente joven y gente que ya el papel y el boli no lo utilizan en su día a día. Es que la mayoría hemos dejado de tomar notas en papel para tomarlas en nuestro móvil, ¿no? Entonces, muchas veces la gente que está en cocina no entiende por qué hay que seguir haciendo cosas en papel. Es que lo ve rarísimo, porque es una generación que no está, digamos, lo ve extraño, ¿no? Entonces, esa experiencia del cliente que yo creo que se hace porque al final el cliente se ha vuelto más exigente, más necesita, los empleados igual, disfrutar de esas herramientas para disfrutar, bueno, tener una experiencia digital adaptada a su manera de trabajar hoy en día, ¿no? Entonces, nos encontramos por nuestra experiencia que un empleado hoy en día también espera poder automatizar el pedido, poder hacer el inventario de forma digital, poder imprimir una etiqueta y no tenerla que escribir a mano. Es decir, son un montón de cosas que ya lo reclaman como algo normal porque no entienden el hacerlo en papel, ¿no? Efectivamente, Rafa. Yo creo que hay una cosa que me gustó mucho que has dicho, que hoy un restaurante que opera bien, que tiene buenas operaciones, al final es un restaurante que será bueno y mejorará la experiencia del cliente por sí misma, ¿no? O sea, yo creo que eso es un concepto importante y unido además el tema de las operaciones, que volveremos sobre ella. Yo creo que además Alfonso ahí también nos puede dar, Alfonso y tú nos podéis dar un poquito más de luz al respecto de cómo, o sea, al final los procesos, la economía de procesos, la eficiencia en procesos, tiene otra pata directamente, que está muy bien y desde luego hay que cuidar la experiencia del cliente, pero no hay que olvidar la rentabilidad. O sea, yo creo que toda la eficiencia y mejora en procesos o la digitalización interna, o sea, lo que no se ve, te permite mejorar la otra pata, ¿no? Que es la rentabilidad de tu negocio, que es igual de importante que, por supuesto, tener al cliente contento, porque pero lo uno sin lo otro y lo otro sin lo uno tienen que ir o sea, no funciona, entonces tienen que ir de la mano y las dos se potencian a sí mismas, ¿no? Ahora yo quería ir más al viaje, ¿no? Al proceso casi de transformación y empezaré por Carlos, quizás porque es un caso pues, significativo, ¿no? Una marca con tanta historia, una marca con tan largo recorrido, ¿cómo transformas una pastelería artesana y cómo la llevas y cómo es ese viaje de transformarlo a lo digital, ¿no? Y de ir metiendo medidas, porque imagino que también habrá cierta resistencia al cambio, incluso interna. Nada, para nada, Javier. Todo el mundo está encantado con los cambios. Ya sabes cómo son estas cosas. No, obviamente, o sea, has dado la clave. Un cambio como este en una empresa como esta es brutal de cara al equipo, de cara a que tenemos 500 empleados que han pasado de ir en carro a ir en un Tesla, ¿sabes? Es un trabajo de concienciación y es un trabajo de comunicación interna, de formación, de dar cursos, pero al final, como todo en la vida, lo que triunfa son los resultados. O sea, es que no hay otra forma de que tus empleados te sigan y de que tus empleados confíen en ti. O sea, cuando de verdad han visto que pasteriamallorca.com es la tienda número 1 de Mallorca, cuando de verdad han visto que lo que antes eran clientes entrando a comprar por la puerta, ahora son pedidos que saltan por una impresora, al final se suben al carro y de verdad
reman con todas sus fuerzas por adaptarse. Como os decía antes, es decir, esto ha sido un proceso muy lento, Javier. Nosotros empezamos en 2013 con todo esto. O sea, eso es lo que nos ha permitido llegar a una situación sana en un momento que se ha llevado por delante a todas las empresas de mi sector que no se adaptaron antes de la pandemia. Este proceso de 8 años o 9 años ha sido muy complicado, pero de verdad te puedo decir que ahora tenemos una empresa con 500 personas que no es que crean en la digitalización y no es que crean en el e-commerce, es que de verdad son abanderados. Cada semana en nuestras comunicaciones internas recibo muchas ideas de mejora para nuestra página web, para la presentación de nuestros productos, para los envíos. Son los primeros que son muy exigentes con las agencias de transporte, con los riders, que les preocupa una reclamación de un cliente. Y eso se consigue, como os he dicho, con comunicación interna, con formación y sobre todo con resultados. Y cuando la gente entiende que su puesto de trabajo, su situación laboral y su futuro depende de que lo hagamos bien en el e-commerce. O sea, yo lo tengo claro hace muchos años y ellos también. Muchas gracias, Carlos. Y yendo un poco contigo, Alfonso, porque según tengo entendido, en el último año sí que habéis hecho un proceso de aceleración adicional al que ya teníais y que lleváis en curso, pues le habéis dado una vuelta de tuerca más, ¿no? ¿Cómo revisitas lo ya existente? Y, bueno, un poco también háblanos del proceso, ¿no? También, o sea, del proceso, y yo creo que me gustaría incidir, ya has comentado muchas cosas, pero de esos procesos que son más de internos y no tanto hacia afuera, ¿no? De que hacia afuera pues, todo lo que influye en el cliente, pero de forma indirecta, ¿no? O sea, lo que influye realmente en que el restaurante funcione. Bueno, sobre procesos internos, bueno, yo soy marketing, te puedo hablar más de externos, porque yo me ocupo sobre todo del ámbito que, aunque sea interno, repercute en la experiencia de consumo y en la experiencia de compra, ¿vale? Pero, bueno, que yo no hablo de transformación, yo siempre aquí internamente, porque como ya he dicho antes, empezamos con el criterio de digitalización desde el inicio de Taco Bell en España, que fue en el 2009, bueno, fue en el 2008 abrimos, pero abrimos el primer restaurante en diciembre ahí, yo lo contabilizo como el 2009, y hablo de evolución, ¿no? Y pues, o sea, siempre al final, para la gestión de tantos empleados y de tantos procesos internos, pues al final, pues o digitalizas o es que se va complicando, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que he dicho, por ejemplo, el tema de los agregadores, que al final dijimos es que como tengamos a los empleados recibiendo órdenes de 4 tablets diferentes de los 4 agregadores principales que hay en el mercado en España y que además tienen que hacer el typing del pedido en nuestras TPVs y después mandando a la cocina y demás, pues al final, aparte de que ahí se pierde un montón de tiempo, que eso por lo tanto repercute en la experiencia del consumidor, pues siempre el ser humano, pues queramos o no, tenemos más fallos que lo que puede ser la tecnología, ¿no? Pero luego, por otro, también hemos evolucionado y, pues, por ejemplo, hemos llegado, te pongo otro ejemplo a nivel de back office, ¿vale? No voy a contar ya más porque si no, entonces me extiendo, pero, por ejemplo, hemos establecido un sistema tecnológico en el cual nos regula exactamente el labor que tenemos que tener, ¿vale? Es decir, en función de las transacciones y del volumen por horas, ¿vale? Que eso no es de marketing, pero os lo cuento ya que me has preguntado back office, en sentido de, en función de las transacciones y de ticket medio, te dice exactamente qué nivel de manos de empleados tienes que tener en ese momento, ¿vale? Y si realmente puede ser que te quedes corto y por lo tanto de ahí sacas aprendizaje, o que te sobrepases y que por lo tanto, como has dicho antes, la rentabilidad del negocio, pues ahí entramos en campo rojo, ¿no? En el cual dices, no, tengo sobrevalorado el labor para el número de empleados para hoy o para ese day par concreto, ¿no? Entonces, todo eso ya está digitalizado de tal manera que no se deje en manos de los empleados y que realmente la tecnología y la digitalización en este caso nos ayuda sobre todo a la optimización y a una mejor cuenta de resultados.
Muchas gracias, Alfonso. No, y perdona que me haya incidido un poco en la parte de menos de marketing, pero oye, te agradezco mucho. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque siempre, o sea, cuando afrontas este tema, muchas que hablaremos, ¿no? Y ahora, de hecho, a Marinela también le quiero preguntar sobre ello, del Customer Journey, incluso pues, hemos pasado de las redes sociales antiguas a toda una experiencia y viaje de cliente un poco distinto, ¿no? Pero siempre como que esa parte la dejamos fuera y como tú ya has dicho varias veces que vosotros las habíais puesto en marcha, era interesante que nos las contases y perdona, te las haya sacado un poco con sacacorchos, pero te las agradezco mucho. Pues precisamente yendo a ti, Marinela, hablando de ese Customer Journey, ¿cómo ha evolucionado y cuál ha sido la última vuelta de tuerca precisamente que se ha dado en ese sentido, ¿no? Pues porque al final, oye, desde los TripAdvisors que teníamos, pero eso ya llevamos con ello 5, 7, 8 años, o sea, las redes sociales pues ya están ahí, pero ya han llegado para quedarse, pero casi se quedan hasta obsoletas, ¿no? O sea, que siguen funcionando, por supuesto, o sea, la comunicación en prensa pues sigue funcionando, existe, no hay que dejar de hacerlo, pero ¿cómo ha evolucionado todo eso y cómo influye en el Customer Journey que hablabas? Mira, al final solo hay que ver los datos que tenemos en España y que además obviamente con la pandemia han acelerado, o sea que hay casi 44 millones de españoles que son usuarios de Internet, con obviamente las redes sociales en teoría más utilizadas son WhatsApp y Facebook, pero no olvidemos lo que estás diciendo, que hemos pasado de antes existía TripAdvisor, Foursquare también, me acuerdo que hubo una época muy cuando empezó a utilizarse Foursquare, ahora digamos que igual lo que es el territorio de las reseñas pura y dura, creo que está muy monopolizado por Google, por las reseñas de fichas de Google. Al final, yo creo que lo importante es saber dónde están tus clientes. O sea, de hecho, hay incluso empresas que no tienen ni Facebook, otras que han anunciado que van a dejar de estar presentes en Facebook, por ejemplo, y esto al final nos tiene que hacer ver, como profesionales del sector que somos, es, primero de todo, dónde está tu buyer persona, dónde está tu cliente. Y es ahí al final donde tienes que estar presente tú como red social, que al final las redes sociales también existen también redes sociales de B2B, por así decirlo, que están concebidas como B2B, que es el LinkedIn. Por ejemplo, en Tastia nosotros trabajamos muchísimo lo que es el employer branding también. En el caso de las redes sociales, nosotros desde Tastia, digamos que somos social media first. Es decir, que cuando pensamos en una campaña, la campaña ya nace desde un punto de vista social. De hecho, nuestra primera campaña de branding de la marca de Muerde fue grabada en vertical, únicamente en vertical. Y recuerdo que uno de los debates internos fueron de, ostras, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero la idea es que, claro, o sea, grabar en vertical es medida TikTok hoy en día, medida Instagram Stories. Entonces, como profesionales del sector, obviamente es una obviedad, o sea, no puedes no pensar en las redes sociales, pero yo creo que de verdad el fulcro está en entender en qué red social estar presente en base a tu cliente. Cada cliente es único, cada marca es única. Taco Bell, como comentaba nuestro compañero, pues tiene una generación Z, pues seguramente se centrarán en las redes sociales donde esta generación hoy en día está más activa, que puede ser un TikTok, un Twitch incluso. Y nosotros, pues en el caso de The Fits, que es una marca más millennial, pues obviamente estamos enfocados a este público. Incluso vamos a lanzar lo que son NFT, es decir, hay toda una estrategia orientada a este público. En Muerde, pues el target es distinto, entonces obviamente las redes sociales en las que estamos presentes es distinta y las campañas que hacemos son distintas, pero para mí el mensaje es
entender primero a tu cliente, conocer a tu cliente, dónde está tu cliente, en qué red social está. Y es decir, estar en Twitch porque ahora todo el mundo está en Twitch, ¿tiene sentido? Para mí no. Es decir, tu cliente está en Twitch o tu futuro cliente o un cliente potencial que quieres captar está en Twitch, pues entonces igual es una plataforma que tienes que estar. Pero si tu cliente no está en Twitch, ahora mismo creo que todos vamos muy justos de recursos y hay que centrar el tiro y no dispersar recursos. Muchas gracias, Mariela, y muy interesante muchas de las cosas que has dicho, ¿no? Lo de centrar el tiro en quién es tu buyer persona, quién es tu público objetivo y a través de qué medio ataco ese público, ¿no? Yo creo que quería que nos contase, José Manuel, hablando de este proceso de transformación, no sé hasta qué punto vosotros habéis tenido proceso de transformación o en realidad nacéis, porque nacéis, que si no recuerdo mal, ahora me lo dices, en 2017, pero que nacéis prácticamente en digital. Entonces, ¿cómo ha sido pues, vuestro plan, digamos, imagino que iría ya en vuestro ADN, entonces, ¿cómo lo habéis desarrollado? Y si habéis tenido que ir haciendo evoluciones, porque por mucho que tú tengas un plan en la mesa, pues siempre hay que ir adaptándolo y hay que ir ajustándolo a las necesidades del cliente, incluso a lo que nos ocurre en la sociedad, como ha podido ser la pandemia, vamos, y todos los acontecimientos que van sucediendo, ¿no? O sea, al final, oye, cuéntanos un poco cómo ha sido, pues igual que hablamos de Pastelerías Mallorca, pues en contraste, ¿cómo ha sido vuestra estrategia? Bueno, nosotros, como lo dicen, nosotros nacimos en la era digital y al final todos los procesos que hemos hecho han sido digitales. La verdad es que no hemos tenido, creo que nunca hemos tenido procesos manuales o siempre hemos buscado la manera de encontrar los procesos digitales cuando hemos querido hacer algo. Por ejemplo, antes de la pandemia, 2019, quisimos crear un plan de fidelidad. En ese momento todavía no estaban muy de moda las tarjetas digitales, pero teníamos claro que no queríamos tener una tarjeta física de estas de sellos de plan de fidelidad. Entonces, al final buscamos y si conseguimos una empresa que estaba prestando ese servicio. Lo empezamos a hacer antes de la pandemia. Lo que pasa es que cayó la pandemia, eso cambió y actualmente sacamos lo del Araverso como el plan de fidelidad virtual. Entonces, nosotros al final lo que hemos ido, más que pasando de medios físicos a digitales, es más que todo ir actualizando los medios digitales en los que estamos. Por ejemplo, tenemos el caso de Instagram. Nosotros tenemos una presencia bastante fuerte en Instagram. Si nos encasillamos en hamburguesería, pues somos la cuarta hamburguesería con más seguidores en España, en Instagram. Entonces, nosotros al final, antes tú ponías post y los posts tenían un alcance gigante en Instagram. Luego vinieron las historias. Ahora las historias tenían un montón de alcance. Pero es que ahora son los reels. Entonces nosotros hemos pasado de hacer o centrar esfuerzos en hacer una buena foto para hacer un buen post, en hacer un buen vídeo que sea un reel, porque el alcance es probablemente por 5 o por 6 de lo que tiene un post hoy en día. No estábamos en TikTok, ahora estamos en TikTok, bueno, ya desde hace un par de años, pero a donde voy es que nosotros lo que hemos hecho es que cada medio digital que ha ido evolucionando, nos hemos ido adaptando para ser más competitivos en el mercado. Entendido. Vale. No, totalmente, ¿no? Yo creo que a pesar de nacer digitales, o sea, estamos hablando de tecnología y al final la tecnología tiene un constante cambio, ¿no? Entonces hay que ir dándole una vuelta de tuerca más, dándole una vueltecita de tuerca más, ¿no? De hecho, para cerrar un poco, yo sí que os pediría así un poco a todos qué retos veis, hacia dónde pensáis que tenéis que seguir centrando los esfuerzos. Iba a hablar antes de metaverso, a ver cómo lo veíais, pero bueno, ha venido el Araverso y ya me ha dejado fuera de juego totalmente, porque mira, ya estamos ahí casi, ¿no? Entonces, es cierto, yo creo que seguiremos comiendo en restaurantes y de forma real, porque si no, no alimenta, y no con otra cosa es que incorporamos las gafas virtuales o otras cuestiones pues al marketing, a posicionarnos o hacerlo más atractivo, pues a ver un paisaje mientras estás con vacas, mientras estás comiendo un chuletón, ¿no? Pero bueno, quizás Rafa, tú como tecnólogo, cuéntanos qué retos ves y luego pues damos una pildorita de todos del resto de nuestros ponentes para cerrar ya yo creo que la sesión. Pues yo diría que como veis al final
la digitalización implica muchísimas herramientas, ¿no? Y trabajar en muchísimos objetivos. Me gusta, ¿no? Que yo he sacado como conclusión que partimos, que para avanzar en la digitalización tenemos que partir de un conocimiento muy profundo del cliente, ¿no? Como comentaba Marinela, necesitamos saber dónde está nuestro cliente para acercarnos ahí. Necesitamos saber cómo son nuestros empleados, también para ofrecerles soluciones y ayudarles. Y una cosa que apoyo a Carlos, que los resultados mandan, ¿no? Es decir, cuando esa digitalización la vemos reflejada en más ventas, en reducción de tiempos y en ahorro de costes, pues ahí es cuando realmente la organización apuesta, ¿no? Es decir, por poner ejemplos, nosotros con Andy, el etiquetado de caducidades en cocina, que es una cosa muy de back, ¿no? Pero al final cuando un producto se saca a descongelar, pues hay que etiquetarlo para controlar los tiempos. Si eso lo haces a mano versus mandar a imprimir una etiqueta y que te lo haga en pocos segundos, reducimos casi a la mitad el tiempo, ¿no? Entonces ese tiempo se puede dedicar a otras cosas. Y hablando del futuro, que me preguntaba Javier, yo lo que veo es que herramientas no faltan, si hay herramientas para todo, hay soluciones para muchas cosas. El reto del futuro va a ser los datos. El coger toda esa información, combinarla, interpretarla. Nosotros trabajamos con muchos clientes que están acumulando toda esa información, ¿no? De cómo están operando, qué están etiquetando, intuyen, ¿no? Y ya se ve cómo a partir de esa información pueden saber si hay calidad, ¿no? Si se está haciendo las cosas bien. Pero si el día de mañana el software te puede dar una nota, lo puede ligar con las ventas, puedes ver la satisfacción del cliente vinculada. Esa gestión de los datos para mí es el futuro, el cómo gestionamos esa información para tomar decisiones. Para mí las organizaciones del futuro de restauración serán basadas absolutamente en datos para avanzar. Pues muchas gracias, Rafa. De hecho, iba a pasarle la palabra a Marinela, que ya apuntaba también antes en una de sus intervenciones precisamente ese análisis de los datos, ¿no? ¿Qué retos ves, tanto para Tastia como en general, ves tú como reto digital? Yo creo que el reto digital más grande igual que tenemos un poco todos, bueno, yo también como Alfonso, soy marketing, estoy más en la parte de marketing, entonces voy a barrer más hacia nuestro terreno. Para mí el reto más grande es tener la información en un único sitio. Lo voy a decir de una forma así como muy básica para que nos entendamos, porque al final vamos a digitalizar y de repente nos encontramos con información dispersa, por ejemplo, del cliente, y al final lo más importante es tener un CRM potente, que sea flexible, que sea escalable y que al final también en nuestro caso estamos en un proceso de cambio en ese sentido, con un nuevo CRM que también está basado en inteligencia artificial, es decir, el utilizo de la inteligencia artificial para mí es un reto, así como la tecnología blockchain. Y también, por último, que de hecho vamos a lanzar un piloto, bueno, ya lo hemos lanzado con The Fits, que es el pago con criptomonedas. En nuestros restaurantes de Fitzgerald ya aceptamos el pago con criptomonedas. Yo creo que todo lo que es la evolución de los sistemas de pago, también cómo nos adaptamos a esta evolución, el pago por Bizum, de repente el pago aplazado y todo esto, al final es un reto. Pero creo que al final el reto más grande es tener un único centro donde esté almacenado todo el dato, toda la información para poder tomar las decisiones que son relevantes, porque al final todos tenemos que abrir la ventana cada día y los restaurantes tienen que facturar y nosotros que estamos sentados en una oficina tenemos que tomar unas decisiones que sean relevantes para el negocio. Entonces, al final, la herramienta, el software, llamámoslo como queramos, que no se ve, es para mí la madre del cordero. Muchas gracias, Marinela. José Manuel, ¿tú qué ves hacia futuro o tendencia o reto
tanto que os podéis encontrar como Lara o en general como reto digital? Yo creo que al final todos los procesos van a ser digitales en la hostelería, excepto básicamente el comer. Si pudiésemos adquirir los productos por vía digital, lo haríamos también. Hay que ver lo que se estaba haciendo en el pasado. Se hacían inventarios con boli y papel, luego se pasó a Excel, ahora con sistemas de stock. Se pagaba con efectivo, luego se pagó con tarjeta de crédito o débito por datáfono, ahora es el mismo comandero, puedes pagar con una tarjeta de débito o crédito. Sin duda, como dice Marinela, el pago con criptomonedas para mí es algo que va a venir sí o sí. Lara Coins. O con Lara Coins, o con Lara Coin cuando lo saquemos. Yo creo que, no, yo creo que al final todos vamos a estar recibiendo criptomonedas, sin duda. Me parece muy innovador que ellos ya lo estén haciendo. Seguramente nos pagarán en Bitcoin, nos pagarán en Ethereum, nosotros lo podremos recibir en la misma moneda o en euros. De cara, por ejemplo, al metaverso, también Facebook ni siquiera ha sacado su metaverso, que viene siendo como la máxima expectativa, y ya están las grandes marcas adaptándose a esta tendencia. Está el caso de Coca-Cola, que sacó una colección de NFTs. Gucci el año pasado sacó una colección totalmente virtual, el metaverso de Roblox, que viene siendo como el metaverso más conocido hoy en día. Otra marca también que sacó Nikeland en Roblox, tiene su propio espacio, su propio metaverso. Heineken la semana pasada sacó la primera cerveza virtual, a modo de broma, pero ya están adaptándose las grandes marcas a lo que es el metaverso. Y yo creo que en el futuro todos, como hoy en día todos estamos en Instagram, todos estamos en Facebook, todos estamos en LinkedIn, en el futuro todos vamos a tener nuestro propio espacio dentro del metaverso. Y al final, para la empresa, esto va a ser un canal más de comunicación con el cliente. Lo único es que creo que va a ser mucho más dinámico, mucho más interactivo y mucho más divertido. Gracias, José Manuel. Y Alfonso, ¿qué tendencias o retos, ya sean propios o del sector ves tú? Nosotros es el reto constante que os he dicho antes sobre una evolución, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos, desde el punto de vista de digitalización, pensando en cómo mejorar todos lo que llamamos omnicanalidad, ¿no? Es decir, todos los puntos de acceso del consumidor a Taco Bell. Entonces, pues no sé, estamos trabajando en cosas que a lo mejor también nos puede sorprender, ¿no? Yo qué sé, pues si haces un drive-thru, ¿vale? Que realmente cuando tú llegues, ¿vale? Pues simplemente con identificación de matrícula ya saben quién eres, ¿no? Que aquí hay un problema y un hándicap de la Ley Orgánica de Protección de Datos, o que hagas tu pedido por la aplicación, ¿vale? Y vas en coche, no te tienes por qué bajar. Simplemente pasas por tu box y con un número identificativo o acercando el móvil se abre tu box y te llevas tu producto sin tener por qué esperar ni bajarte del coche, ¿no? Eso en cuanto a canal de drive-thru. En canal de kiosco, por ejemplo, que llamamos nosotros, pues que cuando llegues tú haya un reconocimiento facial y te identifique, ¿no? Como persona X y realmente te llame por tu nombre. Y que realmente te recomiende en función de tu histórico de pedidos qué es lo que sueles comer, pero que además te lo combina pues con el día del año que hay, si es primavera, la estación, si es hora de comer o es hora de cenar, o si está lloviendo o está saliendo un sol radiante fuera, ¿no? Y no sé, y en delivery, por ejemplo, en delivery la personalización hasta tal punto de que cuando tú estás en casa con tu aplicación y has pedido, puedas ver en tiempo real cómo el empleado de Taco Bell, del restaurante X de Concha Espina, y ver cómo está haciendo con total transparencia tu propio producto, ¿no? Yo creo que todo esto son mejoras de omnicanalidad, pero en definitiva, y eso es lo que perseguimos, es la personalización de la experiencia de consumo. Y aquí voy a contar una cosa que en la que yo siempre confío, ¿no? Cuando algunos ya no somos ni millennials ni somos generación Z y tenemos, pues hay un background, es volver, o sea, es la
despersonalización de las grandes cadenas, volverla a la personalización, ¿vale? Lo digo porque como nos gustaba antiguamente cuando entrabas en la cafetería y te decían, hombre, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. Lo de siempre, te pongo el café con leche con... Pero actualmente en las grandes cadenas yo creo que eso se ha perdido, ¿no? Que es la personalización. Y yo creo que con todo esto que os he contado de por canal, que es mejoras en la omnicanalidad, llegas a una personalización de ese trato de la marca con el consumidor sin ser excesivamente intrusivos y que además con lo que acabas es con una fidelización total del consumidor porque personalizas su experiencia de tanto de compra como de consumo y que por lo tanto al final te van a crear un vínculo emocional con la marca que lo único que vas a hacer es que sea boca a boca para que tengan nuevos clientes y que los clientes existentes repitan con mayor frecuencia. Muchas gracias, Alfonso. Nos acercamos a esas imágenes que veíamos de la película Un poco Yo Robot, que entras en la tienda y te decían... Y te decían, no, eso le quedaría bien, o le saludaban, ¿no? Y dices, y eso que nos parecía ciencia ficción, pues parece que se acerca un poco se va acercando cada vez más a la realidad, ¿no? Bueno, Carlos, ¿tú cómo verías los retos que puede tener Pastelerías Mallorca en el mundo digital de ahora en adelante, ¿no? Sabiendo que pues, ya os habéis ido adaptando y si no os hubieseis ido adaptando, no tendríais los años que tenéis. O sea, al final cumplir años es en el mundo empresarial sin duda es un sinónimo de haberse adaptado y de haber sido, haber tomado las decisiones adecuadas en el momento oportuno, ¿no? Mira, Javier, yo siempre cuento que si Mallorca ha cumplido 90 años es porque somos una empresa que siempre ha viajado, ¿no? Y siempre se ha movido por el mundo y nunca se ha quedado quieta viendo solo lo que pasaba a su alrededor, en Madrid, o en el barrio Salamanca, donde estuviésemos. Y desde luego, os cuento una cosa muy interesante. O sea, yo la semana pasada estuve en Nueva York, que como comprenderéis hacía 2 o 3 años que no iba, y nosotros siempre hemos dicho que Nueva York siempre ha ido 2 o 3 años por delante de Madrid. Y fue brutal lo que vimos, ¿no? Y fuimos a ver evolución de producto, pero lo que encontramos fue la decadencia de una ciudad. O sea, una ciudad que se ha quedado vacía, una ciudad en la que todo el mundo está teletrabajando y yo pregunté, ¿dónde está la gente? Y me decían, en Florida. O sea, la gente de Nueva York se ha ido a vivir a Florida. Es una ciudad en la que 2 de cada 3 locales están vacíos. Es una ciudad en la que no ha habido evolución gastronómica en los últimos 3 años, en los últimos 2 años, en los que ibas a cenar a un restaurante y conseguías mesa en el sitio de moda en el día cuando antes daban 11 turnos. Entonces, a mí me preocupó y yo lo que digo sobre el futuro es que el teletrabajo realmente ha cambiado el mundo, que es para mí el cambio más importante de los últimos 50 años. Y, sinceramente, es a lo que tenemos que intentar adaptarnos todos y a lo que, desde luego, Pastelería Mallorca va a intentar adaptarse. ¿En qué sentido? En que la gente va a trabajar desde casa, en que hay que intentar mandarles el producto a casa de la mejor forma posible, que además la gente se va a ir a vivir lejos y eso, sinceramente, nos tiene que hacer replantearnos a todos muchas cosas. Para empezar, cómo adaptar nuestros productos a ello. Pero creo que tenemos que hacerlo rápidamente. A mí me ha dejado esto muy marcado y os invito a todos a ir porque es algo que si no lo ves, no lo crees. Y desde luego Pastelería Mallorca ya se ha puesto las pilas y ya está en el proceso de decir, oye, esto va en serio. O sea, el teletrabajo no es una cosa que vaya a desaparecer en los próximos 6 meses, ni en los próximos 6 años, ni nunca. Es una cosa que ha llegado para quedarse y lo que os acabo de contar creo que lo demuestra. Entonces, ahí todos tenemos un problema y todos tenemos un reto por delante para los próximos años. Pues muchas gracias, Carlos. Y es muy interesante esta reflexión final, ¿no? O sea, al final, yo creo que por cerrar, primero daros las gracias a todos, Rafa, Marinela, José Manuel, Alfonso, a Carlos, a Restauración News y a todos vosotros también que nos estáis viendo. Porque al final lo que está claro es que la rueda tecnológica ya empezó a moverse, no va a pararse y hay que subirse a ella, ¿no? Entonces, nada, os doy las gracias a todos porque yo creo que ha sido una sesión muy interesante y nada, nos emplazamos a la próxima.